Eduardo Santillana observaba la ciudad desde el piso 40 de la Torre Santillana, el edificio corporativo que llevaba su apellido desde hacía 3 generaciones. A sus 68 años, había construido un imperio farmacéutico valuado en más de $2.000 millones. Pero esa mañana, algo en su pecho le dolía de una forma que ningún médico podría diagnosticar. Señor Santillana, su asistente Mónica entró con el informe mensual. Los números son excelentes. Las acciones subieron un 8% este trimestre. Eduardo apenas asintió. Los números ya no significaban nada para él. No desde que el doctor González le había dado 6 meses de vida 3 semanas atrás. Cáncer de páncreas en fase terminal. Irónico para el dueño de una farmacéutica. Pero no era la muerte lo que lo atormentaba esa mañana. Era una pregunta que llevaba décadas evitando. ¿Quiénes eran realmente las personas que lo rodeaban? ¿Lo amaban o amaban su fortuna? Esta pregunta que Eduardo se está haciendo nos lleva a una de las historias más impactantes que compartiremos en este canal. Si quieres saber hasta dónde llegará este multimillonario para descubrir la verdad sobre su familia, dale like ahora y suscríbete para más historias que te harán cuestionar todo lo que creías sobre el dinero y el amor. Y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad o país nos escuchas. Ahora descubramos qué hará Eduardo. Su hijo Rodrigo, vicepresidente ejecutivo de 42 años, entraba a su oficina casi sin tocar la puerta, como siempre. Papá, necesito tu firma en estos documentos. Es la adquisición de Laboratorios del Valle. Si no cerramos hoy, perdemos la oportunidad. Eduardo estudió el rostro impaciente de su hijo. ¿Cuándo había sido la última vez que Rodrigo le preguntó cómo estaba? ¿Cuándo fue la última conversación que no girara alrededor de dinero y negocios? Rodrigo, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro, pero rápido. Tengo junta con los accionistas en 20 minutos. Si yo no tuviera dinero, ¿seguirías visitándome? Rodrigo soltó una risita nerviosa. ¿Qué clase de pregunta es esa? Obviamente sí, eres mi padre. Pero Eduardo vio la incomodidad en sus ojos, la forma en que cambió el peso de un pie a otro, cómo evitó su mirada directa. Firma aquí. Rodrigo insistió señalando los documentos. Eduardo firmó, pero algo dentro de él acababa de romperse definitivamente. Esa noche, en la cena familiar en su mansión de Las Lomas, Eduardo observó a su familia como si los viera por primera vez con absoluta claridad. Su hija Verónica, de 39 años, hablaba animadamente sobre su próximo viaje a Europa. Papá, necesito que transfieras $50.000 a mi cuenta. El hotel en París está carísimo, pero ya sabes que no puedo hospedarme en cualquier lugar. Su yerno Gustavo asentía con entusiasmo. Don Eduardo, aproveché para preguntarle, ¿ya consideró mi propuesta de nombrarme director regional? Llevo 5 años esperando ese puesto. Eduardo notó que ninguno de ellos había preguntado por su salud, aunque claramente había perdido peso y se veía demacrado. Su esposa Patricia, sentada al otro extremo de la mesa interminable, revisaba su teléfono con expresión aburrida. Llevaban durmiendo en habitaciones separadas desde hacía 10 años. Su matrimonio se había convertido en una sociedad de conveniencia. Ella disfrutaba el estilo de vida. Él evitaba el escándalo de un divorcio. Patricia. Eduardo intentó captar su atención. ¿Recuerdas cuando nos conocimos en la universidad? Vivíamos en ese departamento diminuto y éramos felices. Ella levantó la vista brevemente. Eduardo, eso fue hace 45 años. Las personas cambian, maduramos, ¿o nos corrompemos? Eduardo murmuró, pero nadie lo escuchó. Después de la cena, Eduardo se encerró en su estudio. La decisión que había estado considerando durante semanas finalmente cristalizó con claridad absoluta. Necesitaba saber la verdad antes de morir.
Necesitaba descubrir quiénes lo amaban por sí mismo y quiénes solo amaban su dinero. Llamó a su abogado de confianza, licenciado Ramírez, a las 11 de la noche. Necesito verte mañana en privado, fuera de la oficina, y necesito absoluta discreción. Al día siguiente, en un café discreto del centro, Eduardo expuso su plan. Quiero desaparecer. Quiero que todos crean que he perdido todo. El licenciado Ramírez casi escupió su café. ¿Perdón? Don Eduardo, ¿estás seguro de que se encuentra bien? Perfectamente cuerdo. Escúchame bien. Eduardo se inclinó hacia adelante. ¿Vas a anunciar que la empresa está en quiebra total? ¿Que invertí todo en un proyecto que fracasó catastróficamente? ¿Que perdimos absolutamente todo? Pero eso no es cierto. Lo sé, pero quiero que mi familia lo crea. Quiero ver cómo reaccionan cuando piensen que el dinero se acabó. Don Eduardo, esto podría causar un daño irreparable. El daño irreparable ya existe. Eduardo lo interrumpió con amargura. Solo quiero hacerlo visible. ¿Harás esto por mí o busco otro abogado? Ramírez suspiró profundamente. ¿Y usted qué va a hacer mientras tanto? Desapareceré. Literalmente. Viviré en la calle como indigente durante un mes. Quiero ver cómo vive la gente que no tiene nada. Quiero experimentar la vida desde el otro lado. Eduardo, usted tiene 68 años y está enfermo. Vivir en la calle podría matarlo. Ramírez, ya me estoy muriendo. Al menos quiero morir sabiendo la verdad sobre las personas que he amado toda mi vida. Dale, una semana después, el plan estaba en marcha. Eduardo había transferido discretamente todos sus activos a cuentas protegidas que solo él y Ramírez conocían. La empresa real seguía operando normalmente, pero se había creado una fachada perfecta de bancarrota. La mañana que todo cambió, Rodrigo irrumpió en la casa familiar gritando como loco. «¡Papá! ¿Qué diablos hiciste?» Eduardo, vestido aún con su bata de casa, fingió confusión. ¿De qué hablas? ¿La empresa? Los abogados acaban de informarme que la empresa está en quiebra total. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? ¿En qué maldito proyecto idiota invertiste todo nuestro dinero? Patricia apareció en las escaleras, pálida. Eduardo, dime que es una broma. Verónica llegó media hora después, histérica. Papá, el banco acaba de rechazar mi tarjeta. Me humillaron en Gucci frente a todos. Dime que esto es un error. Eduardo los observó con una mezcla de tristeza y fascinación. En menos de 24 horas de creer que el dinero había desaparecido, sus máscaras ya se estaban cayendo. «Lo siento», Eduardo dijo con voz débil. «Invertí en un desarrollo de medicamentos experimentales. Los estudios clínicos fracasaron. Las demandas nos destruyeron. No queda nada. ¡No queda nada!» Rodrigo gritó. «¿Cómo que no queda nada? Había más de 2.000 millones de dólares. Se fueron. Todo se fue». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Patricia fue la primera en hablar, su voz fría como el hielo. «Eduardo, tengo 63 años. No voy a pasar el resto de mi vida en la pobreza por tus errores. Quiero el divorcio. Inmediatamente». Eduardo sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho, pero mantuvo la compostura. «Patricia, llevamos 45 años casados. 45 años que claramente fueron un desperdicio si terminan así. Mi abogado se pondrá en contacto». Verónica estaba llorando, pero no de tristeza, de rabia pura. «¿Sabes lo que esto significa para mí, papá? ¿Sabes? Carlos Menéndez me pidió matrimonio el mes pasado y acepté porque eres Eduardo Santillana, el millonario. ¿Crees que me querrá ahora que somos pobres? Arruinaste mi vida. Verónica, si Carlos realmente te ama, no seas ingenuo. Nadie se casa por amor en nuestro círculo social. Se casan por conveniencia. Y tú acabas de destruir mi única conveniencia». Rodrigo caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. «Tengo que pensar.
Tengo que salvar lo que pueda. Tal vez pueda distanciarme públicamente de ti, decir que no estaba involucrado en tus decisiones. ¿Distanciarte de tu propio padre? Eduardo preguntó con voz rota. Papá, tengo mi propia reputación que proteger. Tengo hijos que alimentar. No puedo hundirme contigo. En 48 horas, Eduardo había sido completamente abandonado. Patricia se mudó a casa de su hermana. Verónica dejó de contestar sus llamadas. Rodrigo envió un comunicado de prensa deslindándose de las decisiones irresponsables de la administración anterior. La mansión fue embargada como parte de la farsa. Eduardo hizo su maleta con lo mínimo: ropa vieja, algunos documentos, fotografías de cuando sus hijos eran pequeños y aún lo abrazaban con amor genuino. Ramírez llegó a recogerlo con expresión sombría. «Don Eduardo, aún está a tiempo de detener esto». «No, sigue adelante. Ahora viene la parte más difícil». «¿La calle?» «No, ver si alguien me extraña cuando creen que no tengo nada que ofrecerles». Esa noche, Eduardo Santillana, uno de los hombres más ricos del país, durmió bajo un puente de la avenida Insurgentes, usando cartones como colchón. Los primeros 3 días en la calle fueron los más difíciles de la vida de Eduardo. Su cuerpo, acostumbrado a sábanas de 1000 hilos y colchones ortopédicos, protestaba violentamente contra el concreto frío. Sus manos, que solo habían conocido plumas Montblanc y volantes de Mercedes, ahora rebuscaban en basureros. Se había dejado crecer la barba, usaba ropa donada que olía a humedad y caminaba encorvado para parecer más viejo y miserable. La transformación física fue sorprendentemente fácil. Lo difícil era la transformación mental. ¿Tienes un cigarro, hermano?, le preguntó un hombre llamado Chuy la tercera noche bajo el puente. Tenía unos 50 años, rostro curtido por el sol y la vida dura, pero ojos sorprendentemente amables. «No fumo», Eduardo respondió. «Eres nuevo en la calle, ¿verdad? Se nota. Todavía tienes esa mirada de quien espera que las cosas mejoren. Y tú no». Chuy rió con tristeza. «Hermano, llevo 7 años aquí. Perdí mi trabajo de contador cuando la empresa cerró. Perdí mi casa cuando no pude pagar la hipoteca. Perdí a mi familia cuando ya no pude proveer. Al principio pensaba que era temporal. Ahora sé que esta es mi vida». «¿No tienes familia que pueda ayudarte?» «Tenía una esposa y 2 hijos. Pero cuando el dinero se acabó, ellos se fueron también. Mi esposa se casó con su jefe 2 años después. Mis hijos ni siquiera contestan mis llamadas en Navidad». Eduardo sintió un nudo en la garganta. La historia de Chuy resonaba dolorosamente con su propia situación. «¿Y no los odias por eso?» Chuy se quedó pensativo. «Al principio sí, me consumía por dentro, pero luego entendí algo. Cuando tienes dinero, nunca sabes quién te ama realmente. Es una maldición extraña, ¿sabes? Los pobres piensan que los ricos tienen la vida resuelta, pero hay una soledad en la riqueza que nadie entiende hasta que la vive. Hablas como alguien que conoce ambos lados». Eduardo observó cuidadosamente. «Porque los viví. Fui contador de una empresa multinacional. Ganaba bien, muy bien. Tenía carro del año, casa en zona residencial, membresía en el club de golf. Y cuando lo perdí todo, descubrí que ninguna de esas amistades era real. Los amigos del golf dejaron de contestar mis llamadas. Los vecinos cruzaban la calle para no saludarme». Eduardo guardó silencio, procesando. Chuy acababa de describir exactamente lo que él estaba experimentando. Pero aquí en la calle, Chuy continuó, encontré algo que nunca tuve cuando era alguien. Hermandad real. Mira a tu alrededor. Eduardo observó el improvisado campamento bajo el puente. Unas 15 personas dormían sobre cartones, compartiendo cobijas rotas, cuidándose las espaldas mutuamente. La señora Marta de allá. Chuy señaló a una mujer mayor.
reparte su comida, aunque ella apenas tenga. El flaco Tomás vigila mientras dormimos, asegurándose de que nadie nos robe. Cuando alguien se enferma, entre todos juntamos para comprar medicina. No tenemos nada, pero lo compartimos todo. ¿Y eso no existía en tu vida anterior? Jamás. Cuando tenía dinero, todo era transaccional. Te invitaban a cenas porque querían algo. Te prestaban dinero esperando favores. Te sonreían esperando que abrieras tu cartera. Aquí nadie espera nada de ti, porque nadie tiene nada. Y en esa nada encontré más humanidad que en todos los años de abundancia. Esas palabras golpearon a Eduardo con la fuerza de una revelación. Había pasado décadas rodeado de personas en la cúspide de la sociedad, pero moralmente vacías. Y ahora, en el lugar más bajo posible, encontraba lecciones de dignidad y humanidad. Al cuarto día, Eduardo caminaba por el centro histórico cuando vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Rodrigo, su hijo, caminaba apresuradamente por la calle, hablando por teléfono, vestido con un traje de $5.000. Eduardo sintió un impulso irresistible de acercarse, de revelar su presencia. Se aproximó lentamente, con la mano extendida. «Disculpe, señor, ¿podría ayudarme con unas monedas para comer?» Rodrigo lo miró con asco evidente, sin reconocerlo. «Busca trabajo en lugar de estar pidiendo limosna. Por favor, no he comido en 2 días. No es mi problema. Hay programas sociales para gente como tú. Aprovéchalos en lugar de molestar a la gente trabajadora». Eduardo sintió como si le hubieran abofeteado. Su propio hijo, incapaz de reconocerlo tras solo 5 días de ausencia, lo trataba con desprecio absoluto. Pero lo más doloroso no era la falta de reconocimiento, era la crueldad casual, la facilidad con la que Rodrigo deshumanizaba a alguien que consideraba inferior. «Rodrigo», Eduardo susurró, sin poder contenerse. Pero su hijo ya se había alejado, absorto en su llamada telefónica, probablemente cerrando un negocio, construyendo su propio imperio sobre la supuesta ruina del padre. Esa noche, Eduardo lloró por primera vez desde que comenzó su experimento, no por el rechazo de Rodrigo, sino por la dolorosa confirmación de sus peores temores. Había criado hijos que valoraban el dinero más que el amor familiar. Los días se convirtieron en semanas. Eduardo aprendió a sobrevivir en la calle de formas que nunca imaginó. Aprendió dónde encontrar comida desechada, todavía comestible, en los contenedores de restaurantes. Aprendió que baños públicos se podían usar para lavarse mínimamente. Aprendió a dormir con un ojo abierto para protegerse de los peligros nocturnos. Pero también aprendió cosas más profundas. Aprendió sobre la señora Marta, ex maestra que perdió su trabajo y su hogar cuando desarrolló artritis severa y ya no pudo trabajar. Nadie en su familia quiso hacerse cargo de ella. Aprendió sobre el joven Daniel, de solo 23 años, que huyó de un hogar violento y prefirió la incertidumbre de la calle a los abusos de un padre alcohólico. Aprendió sobre Carmen, ex enfermera que quedó en la calle después de que su esposo la dejara sin nada cuando se divorciaron, llevándose todos los bienes porque estaban a su nombre. Cada historia era un universo de dolor, de injusticia, de sueños destruidos, pero también de resiliencia increíble, de bondad en medio de la adversidad, de dignidad que no dependía de cuentas bancarias. Una tarde, mientras hacía fila en un comedor comunitario, Eduardo escuchó una conversación que lo partió por la mitad. 2 mujeres de la alta sociedad hacían trabajo voluntario sirviendo comida. Claramente era su primera vez, y trataban de ocultar su incomodidad detrás de sonrisas forzadas. «No puedo creer que la gente viva así», una le susurró a la otra. «Ya sé, es deprimente. Pero ya sabes cómo es. Necesitamos las horas de servicio social para el club. 3 horas aquí y regresamos a nuestras vidas normales».
¿Has oído sobre Eduardo Santillana? Aparentemente perdió todo su dinero. ¡Qué patético, ¿no? Imagínate caer tan bajo. Eduardo sintió que la sangre se le helaba. Dicen que su familia lo abandonó completamente. Patricia ya está saliendo con ese empresario de Monterrey. ¿Cómo se llama? Roberto Guzmán. Los hijos también lo negaron públicamente. Supongo que no querían que su fracaso los manchara. Muy inteligente de su parte, honestamente. Al final, nadie quiere estar asociado con un perdedor. Las mujeres continuaron sirviendo comida mecánicamente, inconscientes de que el perdedor del que hablaban estaba justo frente a ellas, esperando su ración. Cuando llegó su turno, una de ellas le sirvió con expresión de compasión condescendiente. «Aquí tiene, señor. ¡Que Dios lo bendiga!». Eduardo tomó su plato con manos temblorosas y se alejó antes de que las lágrimas comenzaran a caer. Esa noche llamó a Ramírez desde un teléfono público. «Necesito saber qué está pasando. La verdad». Ramírez suspiró pesadamente. «Don Eduardo, pensé que esto era lo que quería. Solo dime». Patricia pidió el divorcio formalmente. Está solicitando una pensión considerable, aunque legalmente no tiene derecho a nada, porque los activos nunca estuvieron realmente en riesgo. Pero ella no lo sabe, obviamente. ¿Y los niños? Rodrigo está tratando de levantar capital para empezar su propia empresa. Está usando su apellido, irónicamente, para atraer inversionistas, mientras públicamente se distancia de usted. Verónica canceló su compromiso. Carlos Menéndez rompió con ella 2 semanas después del anuncio de bancarrota. Ninguno ha preguntado por mí. El silencio de Ramírez fue más elocuente que cualquier respuesta. «Ramírez, ¿hay alguien que sí haya preguntado? ¿Alguien de mi círculo social? ¿De mis amigos? ¿De mis colaboradores?» «Hubo una persona». «¿Quién?» «Sofía Méndez». Eduardo frunció el ceño, confundido. ¿La jefa de limpieza de la empresa? «Exacto. Ella llamó preguntando cómo podía contactarlo. Dijo que quería saber si usted estaba bien, si necesitaba ayuda. Le ofreció su casa y el poco dinero que tiene ahorrado». Eduardo sintió que algo se rompía en su pecho. Sofía Méndez, una mujer que ganaba el salario mínimo, que limpiaba oficinas durante 30 años, era la única persona de su vida anterior que se había preocupado genuinamente por él. «¿Le dijiste dónde estoy?» «Por supuesto que no. Mantuve su confidencialidad como me pidió. Pero, don Eduardo, creo que es hora de terminar con esto. Su salud se está deteriorando. Los análisis que me envió el doctor González son preocupantes. Solo un poco más. Necesito saber algo más». «¿Qué cosa?» «Necesito saber si son capaces de arrepentirse. Necesito darles una última oportunidad de demostrar que hay algo de humanidad en ellos». Eduardo colgó el teléfono y se dirigió lentamente de regreso a su cartón bajo el puente. Pero en lugar de ir directamente, tomó un desvío por la avenida Reforma, frente al edificio que alguna vez fue su empresa, ahora con un letrero de «En liquidación». Eduardo se detuvo. Las oficinas estaban oscuras, excepto por la del piso 12. La oficina que había sido de Rodrigo ahora tenía su nombre en letras grandes en la puerta. Eduardo observó la silueta de su hijo trabajando tarde. Parte de él sentía orgullo. Rodrigo estaba trabajando duro, construyendo algo, pero otra parte, la parte que ahora conocía el sabor amargo de la traición, solo veía ambición sin amor, éxito sin humanidad. ¿Eres tú quien duerme bajo el puente de insurgentes? Eduardo se sobresaltó. Una mujer policía se había acercado silenciosamente. «Sí, oficial. El señor que vive en ese edificio». Ella señaló hacia arriba. Llamó para quejarse de que los indigentes están arruinando la imagen del vecindario. «Tengo órdenes de pedirles que se muevan a otra zona». Eduardo levantó la vista hacia las ventanas iluminadas del edificio residencial de lujo.
Probablemente gente que alguna vez asistió a sus cenas benéficas, que aplaudió sus donaciones caritativas, que celebró su generosidad, mientras la generosidad no requiriera realmente ver o interactuar con las personas que supuestamente ayudaban. ¿Y a dónde sugiere que vaya, oficial? La mujer pareció incómoda. Mire, señor, yo solo cumplo órdenes, pero hay un albergue en la colonia Doctores que acepta gente en su situación. ¿Usted recomendaría ese albergue? Ella dudó. Honestamente no. He recibido reportes de robos y violencia ahí, pero es lo que hay. Entonces me quedaré aquí. Con respeto, oficial, no estoy cometiendo ningún crimen. Técnicamente es invasión del espacio público. Y técnicamente, ¿cuál es la solución? Me arresta por ser pobre y no tener a dónde ir. La oficial suspiró. No, pero si hay más quejas, tendré que tomar acción. Lo siento. Después de que se fue, Chui apareció a su lado. Eso pasa cada semana. Alguien se queja. Vienen a molestarnos. Nos movemos unas cuadras. Regresamos cuando se olvidan. Es un ciclo. Es como si fuéramos invisibles, excepto cuando molestamos. Exacto. Para la gente con dinero, los pobres son invisibles hasta que son inconvenientes. Entonces, de repente, somos muy visibles y muy problemáticos. Eduardo se sentó en el pavimento, sintiendo el peso de semanas acumuladas de fatiga física y emocional. Chui, ¿puedo preguntarte algo? Claro, hermano. Si tu familia apareciera hoy y te dijera que todo fue un error, que quieren que regreses, ¿los perdonarías? Chui consideró la pregunta por largo tiempo. Sabes, me he hecho esa pregunta cada noche durante 7 años. Al principio, la respuesta era sí inmediatamente. Habría regresado sin pensarlo 2 veces. Pero con el tiempo, esa respuesta cambió. ¿Por qué? Porque me di cuenta de algo importante. El perdón no significa olvidar quiénes son realmente. Si regresara con ellos ahora, siempre sabría la verdad. Siempre sabría que me abandonaron cuando más los necesitaba. Y esa verdad envenenaría cada momento juntos. Entonces, no los perdonarías. No dije eso. Los perdonaría eventualmente por mi propia paz mental, pero nunca podría confiar en ellos nuevamente. Y sin confianza, ¿qué queda? Eduardo asintió lentamente, procesando la sabiduría de un hombre que la sociedad consideraba un fracasado, pero que claramente entendía la naturaleza humana mejor que muchos ejecutivos con maestrías de universidades prestigiosas. Esa noche, Eduardo tuvo el sueño más vívido de su vida. Soñó que estaba en su funeral. La iglesia estaba llena, pero cuando se acercaba a observar, descubría que todos los asistentes eran extraños. Ni Patricia, ni Rodrigo, ni Verónica estaban presentes. Despertó sobresaltado, con el corazón acelerado. Chui lo miraba preocupado. ¿Estás bien? Estabas gritando. Solo una pesadilla. ¿Quieres hablar de eso? Eduardo observó el cielo comenzando a aclarar. Chui, ¿cuánto cuesta un funeral promedio? ¿Por qué piensas en eso? Solo curiosidad. Depende. Si quieres algo digno, unos 30.000 pesos. Si quieres algo lujoso, el cielo es el límite. ¿Por qué? Me preguntaba quién pagaría mi funeral si muriera aquí. Chui soltó una risa triste. Hermano, aquí en la calle tenemos un pacto. Si alguien muere, entre todos juntamos para darle una despedida decente. No será lujosa, pero será con respeto. Más de lo que muchos ricos dan a su propia familia. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Había pasado décadas construyendo un imperio, acumulando riquezas para dejar un legado a su familia. Pero aquí, entre personas que no tenían nada, había encontrado más lealtad y humanidad que en toda su vida de abundancia. En la 3ª semana de su vida en la calle, Eduardo tuvo una crisis médica. El dolor en su abdomen, que había estado manejando con analgésicos baratos, se volvió insoportable durante una noche particularmente fría.
Se dobló sobre sí mismo, incapaz de reprimir los gemidos de agonía. «¡Alguien llame una ambulancia!», gritó la señora Marta, arrodillándose a su lado. «¡Rápido!». Pero cuando llegó la ambulancia 20 minutos después, los paramédicos lo evaluaron con expresión escéptica. «¿Consume drogas?», preguntó uno de ellos bruscamente. «No, es cáncer, páncreas». Eduardo logró articular entre espasmos de dolor. «¡Claro! Todos los indigentes tienen cáncer cuando quieren morfina gratis». «Es cierto». La señora Marta intervino con indignación. «Este hombre está realmente enfermo. ¡Ayúdenlo!». Finalmente lo subieron a la ambulancia, pero con desgano evidente. En el hospital público lo dejaron en una camilla en el pasillo durante 3 horas antes de que un doctor lo revisara superficialmente. «Necesita estudios que este hospital no puede costear sin seguro», el médico dijo con cansancio. «¿Tiene seguro médico?». «No». «¿Familia que pueda pagar?». Eduardo vaciló. Podía terminar su experimento en ese momento. Podía revelar su identidad, llamar a sus médicos privados, recibir tratamiento de clase mundial. Pero algo en él necesitaba ver esto hasta el final. «No, entonces solo puedo darle analgésicos básicos. Si el dolor continúa, regrese». Lo enviaron de vuelta a la calle con una receta de paracetamol barato y ninguna solución real. Esa noche, temblando de dolor y fiebre, Eduardo finalmente confrontó la posibilidad real de morir ahí, bajo un puente, rodeado de extraños que se habían convertido en su familia más real que su propia sangre. «No puedes morir aquí, hermano», Chuy le dijo con voz quebrada. «Tienes que llamar a alguien. Tiene que haber alguien». «Hay alguien», Eduardo admitió finalmente. «Pero quiero morir sabiendo la verdad, no siendo rescatado por obligación». Los siguientes días fueron una nebulosa de fiebre y dolor. Eduardo entraba y salía de la conciencia, y en sus momentos de lucidez se preguntaba si realmente moriría sin que su familia supiera jamás la verdad. Fue la señora Marta quien finalmente tomó una decisión. Revisó los bolsillos de Eduardo buscando alguna identificación, algo que pudiera ayudar. Encontró una fotografía vieja y desgastada. Eduardo con sus hijos cuando eran pequeños, todos sonriendo en un día de campo. Al reverso, con letra infantil, decía: «Te amo, papá. Rodrigo, 8 años». «Este hombre tiene familia», Marta le dijo a Chuy con determinación, «y voy a encontrarlos». En uno de los zapatos rotos de Eduardo, Marta encontró lo que buscaba: una tarjeta de presentación doblada del licenciado Ramírez con un número de emergencia escrito a mano. Desde un teléfono público, Marta marcó con dedos temblorosos. «¿Licenciado Ramírez? No me conoce, pero hay un hombre muy enfermo bajo el puente de Insurgentes. Creo que usted lo conoce. Encontré su tarjeta en su zapato». Ramírez llegó en menos de 30 minutos, con un médico privado. Cuando vio el estado de Eduardo, su rostro palideció completamente. «¡Dios mío, don Eduardo!». «No, todavía no», Eduardo murmuró delirante. «Necesito saber. Don Eduardo va a morir si no recibe tratamiento inmediato. Se acabó el experimento. Se acabó». «¿Me buscaron?». Ramírez titubeó, y ese titubeo fue toda la respuesta que Eduardo necesitaba. «Dígame la verdad, por favor». Patricia se casó la semana pasada con Roberto Guzmán. Fue una boda discreta pero lujosa. Ella dijo en una entrevista que usted había sido un capítulo cerrado en su vida. Eduardo cerró los ojos con dolor que no tenía nada que ver con el cáncer. ¿Y mis hijos? Rodrigo está lanzando su propia empresa. Está usando todo lo que usted le enseñó. Pero cuando los periodistas le preguntan sobre usted, dice que aprendió más de los errores de su padre que de sus aciertos. ¿Y Verónica? Está comprometida nuevamente con el hijo del dueño de Laboratorios Azteca. Anunció su compromiso
en redes sociales. Hubo un comentario preguntando por usted, su propio padre. Ella respondió: mi padre tomó sus decisiones. Yo tomo las mías. Cada palabra era una puñalada, pero Eduardo necesitaba escucharlas todas. Nadie preguntó dónde estoy, si estoy vivo siquiera. Ramírez tragó saliva con dificultad. Hubo especulación de que podría haberse suicidado por la vergüenza, pero ninguno de ellos contrató investigadores para buscarlo. Ninguno ofreció recompensa por información. Simplemente siguieron adelante con sus vidas. Eduardo sintió lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. ¿Y Sofía, la señora de limpieza? Ella sigue llamando cada semana. Pregunta si hay noticias. Ofreció su casa nuevamente. Me dijo: don Eduardo siempre me trató como persona, no como mueble. Es el único jefe que supo mi nombre sin que tuviera que recordárselo cada vez. Llévame con Sofía. Eduardo susurró. No al hospital, con Sofía. Don Eduardo necesita atención médica inmediata. Después. Primero necesito ver a alguien que realmente se preocupó. Ramírez miró al médico, quien asintió gravemente. Puedo estabilizarlo temporalmente con medicamentos, pero tiene pocas horas antes de que sea crítico. Transportaron a Eduardo en la camioneta de Ramírez. Chuy, Marta y los demás indigentes los observaban con expresiones de confusión y preocupación. Esperen, Eduardo pidió. Ramírez, dales 50.000 pesos, de mi cuenta. ¿Don Eduardo? A cada uno de ellos. Son más familia que la sangre que llevo. Ramírez sacó un sobre que llevaba preparado para emergencias. Marta lloró cuando recibió el dinero. No entiendo. ¿Quién eres realmente? Alguien que necesitaba aprender quién era realmente. Gracias por salvarme, Marta. No de la muerte, sino de morir ignorante. La casa de Sofía Méndez estaba en la colonia Guerrero, un edificio viejo, pero impecablemente limpio. Cuando abrió la puerta y vio a Eduardo en ese estado, su rostro reflejó horror genuino. ¡Ay, Dios mío, don Eduardo! ¿Qué le pasó? Sofía, necesitaba ver. Entre. No se quede ahí parado, licenciado. Mi casa es humilde, pero está limpia. Sofía tenía 58 años. Había trabajado en la empresa de Eduardo durante 30 años. Había criado 3 hijos como madre soltera con su salario de limpieza. Eduardo siempre supo su nombre. Siempre le preguntaba por sus hijos. Siempre le daba aguinaldo extra en Navidad. Mientras el médico atendía a Eduardo en el pequeño sofá de Sofía, ella preparaba té y llamaba desesperadamente a sus hijos. «Miguel, ven inmediatamente. El señor Santillana está aquí y está muy mal». En media hora, la pequeña sala estaba llena. Los 3 hijos de Sofía, sus nueras, sus nietos, todos preocupados genuinamente por un hombre que técnicamente solo era el antiguo jefe de su madre. Don Eduardo siempre pagó las operaciones de mi hijo cuando tuvo el accidente. Sofía le explicó a Ramírez con lágrimas. Siempre me dio permisos cuando mis hijos estaban enfermos. Cuando mi esposo nos abandonó, él me ayudó a pagar la escuela de los niños. No con lástima, con respeto. Miguel, el hijo mayor de Sofía, ahora médico, insistió en revisar a Eduardo personalmente. «Señor Santillana, ¿usted recuerda cuando yo tenía 14 años y trabajaba en la empresa durante el verano?» Eduardo asintió débilmente. «Usted me encontró leyendo un libro de medicina en mi hora de almuerzo. Me preguntó si quería ser doctor. Le dije que era un sueño imposible, que no teníamos dinero. ¿Recuerda qué me dijo?» Eduardo sonrió levemente. «Te dije que el talento era un crimen desperdiciarlo por falta de recursos. Usted me pagó la universidad completa, anónimamente. Pensé que era una beca, pero mi madre me confesó años después que era usted. Por eso estoy aquí. Por eso toda mi familia está aquí. Porque usted vio potencial donde otros solo veían al hijo de la señora de limpieza.
Las palabras de Miguel resonaron en el pequeño departamento. Eduardo observó los rostros alrededor, todos llenos de preocupación genuina, de gratitud real, de amor desinteresado. Ramírez. Eduardo llamó a su abogado. Es hora. ¿Estás seguro? Completamente. Convoca una junta de prensa para mañana. Es hora de que mi familia sepa la verdad. Esa noche, estabilizado por la medicación y cuidado por la familia de Sofía como si fuera uno de los suyos, Eduardo durmió por primera vez en semanas sin pesadillas. Al día siguiente, el salón de conferencias del Hotel Presidente estaba repleto. Ramírez había convocado a los medios más importantes del país con un comunicado críptico: revelación importante sobre el caso Eduardo Santillana. Patricia llegó con Roberto Guzmán, su nuevo esposo. Rodrigo entró con su equipo de abogados. Verónica apareció con su flamante prometido. Ninguno sabía exactamente qué esperar, pero Ramírez había insinuado que podría haber dinero recuperado, lo cual era suficiente motivación para que asistieran. Cuando Eduardo entró al salón, limpio, afeitado, vestido con traje, todos quedaron en shock absoluto. «Buenos días». Eduardo habló al micrófono con voz firme, a pesar de su debilidad física. «Como pueden ver, los reportes de mi muerte fueron exagerados». Patricia se puso de pie bruscamente, con el rostro drenado de color. Rodrigo parecía haber visto un fantasma. Verónica se agarró del brazo de su prometido como si fuera a desmayarse. Durante las últimas 4 semanas, Eduardo continuó: he estado viviendo en las calles de esta ciudad, no porque perdiera mi fortuna, sino porque necesitaba perderla temporalmente para descubrir algo crucial: quién me amaba por lo que soy y quién me amaba por lo que tengo. El murmullo en la sala se convirtió en un rugido de sorpresa. Las cámaras se enfocaron en los rostros de su familia, capturando cada matiz de shock, vergüenza y pánico. La bancarrota fue falsa. Eduardo reveló: cada activo, cada inversión, cada centavo sigue exactamente donde estaba. La empresa Santillana vale hoy más de 2.3 mil millones de dólares. Nada de eso cambió. Lo único que cambió fue la percepción de que yo ya no tenía acceso a ese dinero. Patricia intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Roberto Guzmán la sostuvo, pero su expresión revelaba que estaba calculando rápidamente cómo salir de esa situación. Quería ver, Eduardo continuó, con voz quebrándose ligeramente, cómo reaccionaría mi familia cuando creyeran que el dinero había desaparecido. Quería saber si el amor que profesaban era real o transaccional. Rodrigo se puso de pie abruptamente. «Papá, esto es ridículo. Claro que te amamos». «¿En serio, Rodrigo? ¿Me amas? Porque pasé frente a ti hace 3 semanas en la calle Madero. Te pedí unas monedas para comer. Me miraste con asco y me dijiste que buscara trabajo. No me reconociste, hijo, tu propio padre, y no me reconociste porque no esperabas verme en esa condición». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las cámaras capturaron el momento exacto en que Rodrigo comprendió la magnitud de su error. «Patricia», Eduardo se dirigió a su exesposa, «te casaste con Roberto Guzmán 2 semanas después de solicitar el divorcio. 2 semanas. 45 años de matrimonio, y solo necesitaste 14 días para reemplazarme. Dijiste en una entrevista que yo era un capítulo cerrado. Tenías razón, pero no de la forma que pensabas». Patricia lloraba ahora, pero Eduardo no podía distinguir si eran lágrimas de vergüenza o de rabia por haber sido expuesta. «Verónica, mi hija, cuando alguien te preguntó por mí en redes sociales, respondiste: mi padre tomó sus decisiones, yo tomo las mías. ¿Sabes qué decisiones tomé, Verónica? Decidí pagar tu universidad completa. Decidí cubrir tu boda cancelada con Carlos cuando él te dejó.
Decidí darte una vida sin preocupaciones financieras. Y tú decidiste que esas decisiones no valían ni una llamada telefónica para preguntar si estaba vivo. Verónica sollozaba abiertamente. Su prometido se había separado discretamente de ella, claramente calculando el daño a su propia reputación. Durante un mes, Eduardo continuó, con lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Viví en la calle, dormí en cartones, comí de basureros, sentí frío, hambre, dolor y desesperación. Y en ese mes, mi familia, mi supuesta familia, no me buscó ni una sola vez. No sabíamos dónde estabas. Rodrigo gritó desesperadamente. ¿Y contrataron investigadores? ¿Ofrecieron recompensas? ¿Distribuyeron fotografías? ¿Hicieron algo, cualquier cosa para encontrarme? El silencio fue la respuesta más honesta posible. Pero hubo personas que sí preguntaron por mí. Eduardo dijo, su voz recuperando algo de calidez. Sofía Méndez, quien trabajó limpiando mis oficinas durante 30 años, llamó cada semana preguntando cómo contactarme. Ofreció su casa, sus ahorros, todo lo que tenía, que era muy poco, pero era real. Eduardo hizo una señal, y Sofía entró tímidamente al salón, claramente incómoda con toda la atención. Los indigentes con los que viví bajo un puente en Insurgentes juntaron su dinero para comprarme medicina cuando me enfermé. Personas que no tenían nada me ofrecieron todo. La señora Marta, Chuy y Daniel entraron también, vestidos con ropa nueva, pero claramente fuera de su elemento. Estas personas, Eduardo señaló, que la sociedad considera fracasos, me enseñaron más sobre humanidad, lealtad y amor verdadero que 4 décadas en la cima del éxito empresarial. Eduardo respiró profundo antes de continuar con la parte más difícil. Por lo tanto, he tomado decisiones sobre mi patrimonio que quiero hacer públicas hoy. Rodrigo, te dejo la empresa Santillana. La has querido siempre y honestamente eres capaz de dirigirla, pero viene con una condición. El 30% de las ganancias anuales irá a un fideicomiso que yo controlo, destinado a programas sociales para personas sin hogar. Rodrigo parecía desgarrado entre alivio y resentimiento. Verónica, te dejo una suma de $5 millones. Es más de lo que mereces, pero eres mi hija y no voy a dejarte sin nada. Sin embargo, no recibirás ni un centavo más después de eso. Aprende a administrar, porque no habrá segunda oportunidad. Verónica sollozaba, pero Eduardo notó que su prometido había regresado discretamente a su lado al escuchar la cifra. Patricia, según nuestro acuerdo prenupcial, no te corresponde nada. Tu matrimonio con Roberto invalida cualquier reclamo, pero te daré $1 millón, no por obligación legal, sino porque hubo un tiempo en que te amé genuinamente. Úsalo sabiamente. Patricia había dejado de llorar y ahora solo miraba fijamente al frente, su rostro una máscara de vergüenza y derrota. El resto de mi patrimonio, Eduardo anunció, aproximadamente $800 millones, se dividirá así. La mitad irá a la Fundación Santillana, para personas sin hogar, que administrarán conjuntamente Sofía Méndez y su hijo Miguel. La sala explotó en murmullos. Sofía se cubrió la boca con ambas manos, lágrimas corriendo por su rostro. La otra mitad se dividirá en becas universitarias para hijos de trabajadores de bajos ingresos, específicamente para hijos de personal de limpieza, conserjes, guardias de seguridad, la gente que hace funcionar nuestras empresas, pero que nunca recibe reconocimiento. Eduardo hizo una pausa, dejando que la magnitud de sus palabras se asentara. Algunos dirán que estoy siendo demasiado duro con mi familia, que todos merecemos segundas oportunidades. Y tienen razón, por eso no los dejé sin nada. Pero también creo que las consecuencias de nuestras acciones deben ser reales. Cuando me abandonaron creyendo que ya no tenía dinero, revelaron su verdadero carácter.
Y ese carácter tiene un precio. Rodrigo finalmente encontró su voz. Papá, por favor, déjanos explicar. No hay nada que explicar, hijo. Tus acciones hablaron más claro que cualquier palabra que puedas decir ahora. Me miraste a los ojos en la calle y me trataste como basura. En ese momento, supe todo lo que necesitaba saber. Pero no te reconocí. No sabía que eras tú. Exactamente. Eduardo respondió con tristeza profunda. No me reconociste porque no esperabas ver a tu padre en esa condición. Y más importante, trataste a ese indigente, a ese ser humano que yo era en ese momento, con desprecio absoluto. Eso revela que no solo me fallaste como hijo, sino que fallaste como ser humano. Las palabras golpearon a Rodrigo como bofetadas físicas. Se desplomó en su silla, cubriendo su rostro con las manos. He aprendido, Eduardo continuó, que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias. Se mide en la calidad de las relaciones que construimos, en la bondad que mostramos a extraños, en la lealtad que mantenemos cuando ya no hay beneficio personal en hacerlo. Eduardo se volvió hacia Chuy, Marta y Daniel. A cada uno de ustedes les estoy dando una casa completamente pagada y un fondo de 500,000 pesos. No es caridad, es gratitud por enseñarme lecciones que ninguna escuela de negocios podría enseñar. Los tres se abrazaron llorando. La sala entera observaba, muchos periodistas secándose los ojos discretamente. Sofía, Eduardo se dirigió directamente a ella. Además de codirigir la fundación, quiero ofrecerte algo más. Quiero que seas la directora de cultura organizacional de todas las empresas Santillana. Tu trabajo será asegurar que cada empleado, sin importar su posición, sea tratado con la dignidad y respeto que tú siempre me mostraste. Sofía no podía hablar, solo asentía mientras lloraba. Eduardo sintió que sus piernas comenzaban a fallar. El esfuerzo del discurso lo estaba agotando peligrosamente. Por último, dijo, aferrándose al podio, quiero decirles a todos los jóvenes que están viendo esto, el éxito sin humanidad es fracaso, la riqueza sin compasión es pobreza, y la familia que solo te ama cuando tienes dinero no es familia en absoluto. Tengo cáncer terminal. Me quedan probablemente 3 meses de vida. ¿Y saben qué? Voy a pasar esos 3 meses con personas que realmente me aman, no con quienes aman mi dinero, sino con quienes valoran mi humanidad. Eduardo comenzó a caminar hacia la salida, pero Rodrigo corrió hacia él. Papá, por favor, cometimos un error. Danos otra oportunidad. Eduardo se detuvo, volteando lentamente. Rodrigo, te voy a decir lo mismo que Chuy. Un indigente que conocí me dijo, el perdón no significa olvidar quiénes son realmente. Los perdono, a ti, a tu hermana, a tu madre. Los perdono porque necesito paz antes de morir. Pero perdonar no significa confiar nuevamente. Ese privilegio lo perdieron para siempre. Pero somos tu familia. No, hijo. La familia se define por acciones, no por sangre. Sofía y sus hijos me trataron mejor en 4 semanas que ustedes en 4 décadas. Patricia finalmente se acercó, su voz apenas un susurro. Eduardo, yo lo siento, realmente lo siento. Eduardo la miró con una mezcla de tristeza y compasión. Patricia, sé que lo sientes, pero solo lo sientes porque se reveló la verdad. Si mi fortuna realmente hubiera desaparecido, ¿estarías aquí disculpándote? No, estarías en tu mansión nueva con Roberto, aliviada de haberte librado de mí a tiempo. Eso no es justo. ¿Justo? Sabes que no es justo, Patricia. Dormir en cartón con cáncer mientras tu esposa de 45 años celebra su nueva boda. Eso no es justo, pero es la realidad que me tocó vivir gracias a las decisiones que tomaron. Eduardo se dirigió hacia la salida, donde Sofía y sus hijos lo esperaban. «Señor Santillana», un periodista gritó,
¿Tiene algún mensaje final para su familia? Eduardo se detuvo en la puerta, volteando una última vez. Sí, les deseo lo mejor genuinamente. Deseo que encuentren el éxito que buscan, que construyan las vidas que quieren. Pero más que nada, deseo que algún día entiendan que la verdadera riqueza que desperdiciaron no fue el dinero que creyeron perdido, fue el amor que nunca supieron valorar. Y con eso, Eduardo Santillana salió del hotel, apoyándose en Sofía de un lado y en Miguel del otro, rodeado por personas que lo amaban por quien era, no por lo que tenía. Eduardo Santillana falleció en paz, en la casa de Sofía, rodeado por ella y sus hijos, Chuy, Marta, Daniel y, sorprendentemente, Ramírez, quien en los últimos meses se había convertido en algo más que su abogado, en su amigo. Su funeral fue noticia nacional. Miles de personas asistieron, pero no las que él había esperado décadas atrás. No estuvieron los empresarios de la alta sociedad, no estuvieron los miembros del club de golf, no estuvieron Patricia, Rodrigo ni Verónica, aunque técnicamente fueron invitados. En cambio, el funeral se llenó de empleados de limpieza, guardias de seguridad, meseros, choferes, toda la gente que Eduardo había tratado con respeto cuando era rico y poderoso. Personas cuyas vidas había tocado con pequeñas bondades que para él eran insignificantes, pero para ellos transformadoras. Chuy dio el primer discurso, con voz quebrada pero firme. Eduardo me enseñó que tocar fondo no es el final, es el comienzo de la verdad. En 4 semanas bajo ese puente, él aprendió más sobre humanidad que en 68 años de abundancia. Y me enseñó a mí que nunca es tarde para cambiar, para ser mejor, para elegir el amor sobre el resentimiento. Sofía habló después, leyendo una carta que Eduardo había escrito en sus últimos días. Si alguien está viendo mi historia y pensando que fui demasiado duro con mi familia, les digo esto: no castigo la falta de amor. Simplemente decidí invertir mi patrimonio en personas que demostraron amor real. El amor no es lo que dices en los buenos tiempos, es lo que haces en los malos. Y en mis peores momentos, mi familia biológica desapareció mientras extraños se convirtieron en mi familia real. La Fundación Santillana para Personas Sin Hogar se convirtió en la organización más importante de su tipo en el país. Bajo la dirección de Sofía y Miguel, no solo ofrecían refugio y comida, sino programas de rehabilitación, capacitación laboral y reintegración social. Rodrigo eventualmente convirtió las empresas Santillana en un éxito aún mayor, pero el 30% de ganancias destinado a caridad le recordaba cada día el precio de su ambición. Nunca se casó ni tuvo hijos. Algunos decían que el peso de la culpa lo había perseguido toda su vida. Verónica se divorció 3 veces. Los 5 millones se evaporaron en 10 años. En su lecho de muerte, décadas después, su último suspiro fue: papá tenía razón. Patricia vivió cómodamente con Roberto hasta que él también perdió su fortuna en una mala inversión. Ella murió sola en un asilo modesto, con una fotografía vieja de su boda con Eduardo en su mesita de noche. Pero la verdadera historia, la que realmente importaba, era la de las 2.847 personas que salieron de la calle gracias a la Fundación Santillana. Era la de los 15.234 jóvenes de escasos recursos que obtuvieron becas universitarias completas. Era la de Chuy, quien se capacitó como contador nuevamente y ahora dirigía el departamento financiero de la fundación. Era la de Marta, quien a sus 70 años finalmente tenía un techo propio y dedicaba sus días a cocinar para el albergue. Era la de Daniel, quien estudió trabajo social y ahora ayudaba a otros jóvenes a escapar de situaciones familiares violentas.
10 años después de su muerte, se inauguró una estatua de Eduardo Santillana en el parque donde solía dormir. La placa decía: Eduardo Santillana Méndez, 1954-2025, empresario, filántropo, amigo de los olvidados. Lo perdió todo para encontrarse a sí mismo, y en ese descubrimiento salvó a miles. Pero la leyenda real estaba en letras más pequeñas debajo. El verdadero legado no se mide en dinero heredado, sino en vidas transformadas. Zinder. Y cada año, el 15 de marzo, aniversario de su muerte, cientos de personas se reunían en ese parque. No celebridades ni políticos, solo gente común que había sido tocada por un hombre que aprendió, casi demasiado tarde, que la humanidad se encuentra en los lugares más inesperados. Un hombre que se hizo pasar por indigente y descubrió que los verdaderos pobres no eran quienes dormían en la calle, eran quienes dormían en mansiones sin amor. Fin. El verdadero legado no se mide en dinero heredado, sino en vidas transformadas. Y así termina la historia de Eduardo Santillana, un hombre que lo tenía todo y tuvo que perderlo para descubrir lo que realmente importaba. Ahora déjame preguntarte algo. Si tú estuvieras en el lugar de Eduardo, ¿habrías perdonado a tu familia? ¿Crees que fue demasiado duro con ellos o hizo lo correcto? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer cada una de sus opiniones. Si esta historia te tocó el corazón, te hizo reflexionar o incluso te hizo llorar un poco, déjanos tu like ahora mismo. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a que YouTube recomiende estas historias a más personas que necesitan escucharlas. Y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Este canal está dedicado a compartir historias que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente vale en la vida. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna. Y recuerda lo que Eduardo nos enseñó. La verdadera riqueza no está en tu cuenta bancaria. Está en las personas que te aman cuando no tienes nada que ofrecerles. Cuida a esas personas. Abrázalas. Valóralas. Porque al final, ellas son todo lo que realmente importa. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.